Una vez más, buenos días para todos. Qué placer, hermanos, poder estar con ustedes. Pueden acomodarse los que están allá atrás. Aquí hay sillas adelante. Vamos a compartir en esta mañana, a seguir compartiendo la palabra de Dios con este tema que traemos desde el domingo pasado, que es las obras de una iglesia bíblica. Venimos trabajando sobre el tema de la Gran Comisión. Y en Mateo capítulo 28, las Escrituras nos mandan claramente a cumplir la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión básicamente hay dos tareas. Una, la de ir y hacer discípulos, la de ir y evangelizar, y dos, hacer discípulos aquellos que conocieron al Señor. Y ya vimos la manera de identificar a un creyente, que es con el bautismo. Pero el versículo 20 del capítulo 28 del libro de Mateo, la Biblia es claro en decirnos que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y el domingo pasado empezamos a hablar de esas primeras obras que la iglesia aprendió y empezó a hacer. Esas primeras obras que aprendió y empezó a hacer, que son obras de una iglesia bíblica, de una iglesia que realmente se somete a las Escrituras. Todo creyente, hermano, realmente debe tener la Biblia como la base de su fe. La verdadera confesión de fe de un creyente son las Escrituras, y nada más que las Escrituras. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Todas las demás cosas pasarán, pero ella no pasará. Todos los demás libros pueden cambiar, pueden ser editados, mejorados, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Por eso las Escrituras son la base y fundamento de la fe de todos nosotros. El domingo pasado, hablando de las obras de una iglesia bíblica, hablamos de las obras en relación con Dios. Estuvimos hablando básicamente que un creyente fue hecho relacional y fue hecho para relacionarse con Dios y con los demás. Y hablamos de las obras en su relación con Dios. Esto lo vimos el domingo pasado, así que no voy a predicar esta parte, sino solamente quiero repasar. Vimos primero que la primera obra que vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 41, es que un creyente verdadero, una iglesia verdadera, recibe la palabra. La recibe a través del siervo que Dios usa. Una verdadera iglesia, aunque tiene cuidado de sus siervos, realmente revisa lo que el siervo habla y lo recibe con fe, porque realmente la palabra de Dios es la base de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y lo hace con mansedumbre, porque la palabra de Dios realmente es la que cambia nuestras vidas. No hay cambio en la vida de un creyente si no es con la palabra de Dios. Y la otra obra que vimos en relación con Dios es que un verdadero creyente, una verdadera iglesia, persevera en la doctrina bíblica. Estábamos diciendo la vez pasada que la verdad, hay una sola doctrina verdadera, y es la doctrina bíblica. El mundo se maneja en dos doctrinas, la de Dios y la que enseñó el enemigo, o ha venido enseñando el enemigo. Una verdadera iglesia persevera en la doctrina bíblica, y esa doctrina bíblica es doctrina que es de Dios Padre y de Dios Hijo, y viene a través del Espíritu Santo, y está para nosotros escrita en este libro. La doctrina verdadera es doctrina de Dios Padre y de Dios Hijo, y viene a través del Espíritu Santo y está escrita en este libro. También la doctrina que la iglesia bíblica tiene es la doctrina que fue inspirada a través de los profetas y los apóstoles. Nosotros los pastores, los evangelistas, los maestros, cualquier predicador, cualquier maestro no tiene permiso para traer nueva palabra, sino la que ya ha sido escrita y revelada por Dios a través de los profetas y los apóstoles. La iglesia primitiva, dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de ellos. Y esa doctrina fue a la doctrina a la cual fuimos entregados. Usted y yo fuimos entregados a esta doctrina, a este libro, para que nosotros vivamos conforme a esta palabra. Y una iglesia bíblica realmente tiene la Biblia como la base de su fe. Nada más, solo la Biblia como la base de su fe. Puede usar cualquier otro material, pero la base de su fe es la palabra de Dios. Y la tercera obra en relación con Dios fue que una iglesia bíblica realmente alaba a Dios.
realmente recibe la palabra, permanece en la palabra para poder adorar a Dios. Porque no se puede adorar a Dios sino en obediencia a las Escrituras. Y vimos el Salmo 119, versículo 7, que dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y vimos que una iglesia bíblica realmente alaba a Dios a partir del conocimiento de la palabra. Alaba a Dios en espíritu y en verdad, y alaba a Dios con el corazón. Hoy vamos a hablar de las obras en relación con otros. Vamos allí al libro de Hechos, por favor. Capítulo 2. Hechos 2. Vamos a leer del versículo 41 otra vez hasta el versículo 47. Hechos 2, por favor. Versículo 41 hasta el versículo 47. ¿Están allí, hermanos? Por favor, acompáñenme. Los que tienen versión Reina Valera, acompáñenme para leer juntos. Los demás que tienen otras versiones pueden leer allí para ustedes mismos en sus versiones. Leamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre, una vez más, gracias por este privilegio que nos da de estar juntos como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Gracias por el placer que tenemos de ser enseñados por ti, discipulados por ti y entrenados para estar contigo por siempre, Señor. Ruego tu bendición para que todos los que estamos aquí podamos oír con fe. Quita todo cansancio, toda indisposición, toda predisposición para escuchar. Y ayúdanos, Dios, para escucharte a ti, ser evaluados por ti, juzgados por ti, cambiados por ti y santificados por ti, Dios, para poder vivir cada día, Señor, conforme a tu voluntad y cada día parecernos un poco más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios, por favor, a poner en práctica tu palabra de tal manera que podamos relacionarnos como tú lo has establecido contigo y los unos a los otros, como el cuerpo se relaciona con los demás miembros del cuerpo. Padre, por favor, sé tú obrando en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y permítenos, Dios, aprender de ti hoy, según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el versículo 41, vamos allí al versículo 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En relación unos con otros, y quise colocar esta parte en relación unos con otros, porque lo primero que hace una iglesia en relación unos con otros se identifica con Cristo, poniendo a Cristo como un ser humano, parecido a nosotros, no igual a nosotros, pero realmente aquel con quien tenemos verdadera comunión. No hay comunión entre usted y yo si usted y yo no tenemos comunión primeramente con Cristo. La comunión del verdadero creyente, la Biblia dice que es con Dios Padre y con su Hijo Jesús. Pero nadie puede tener relación con el Padre si no tiene relación con Cristo. Cuando Dios trae su palabra a una persona, realmente trae la palabra para que tenga relación con su Hijo Jesús. Porque nadie puede tener relación con el Padre si primeramente no tiene relación con su Hijo. Y en este texto, ¿de qué manera se relacionaban con Cristo? Básicamente lo hacían, al menos en este texto, lo hicieron primeramente relacionándose con Cristo. Hechos capítulo 2. Por no decir el 100%, porque la verdad no sé si el 100% eran judíos, porque podría haber algunos prosélitos ahí, pero podríamos decir que el 100% de la gente que estaba allí eran judíos. Que lamentablemente
habían acabado de crucificar a Cristo. Hace algunos días lo habían acabado de crucificar. Y después de que escuchan el sermón del apóstol Pedro, porque en el versículo 36 Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos, cuando oyeron, se compungieron de corazón, les dio dolor en su corazón, se sintieron terriblemente mal. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Que nosotros hemos matado, nos hemos levantado contra nuestro Señor y contra nuestro Cristo. Entonces, el versículo 38, Pedro les da la solución, o el Espíritu les da la solución. Arrepentidos primero. Segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un verdadero creyente o una verdadera iglesia no se relaciona o no se identifica básicamente con nadie más, sino con Cristo Jesús. Por eso es maravilloso mirar este principio cuando dice: y todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos se bautizaron en el nombre de Jesús porque eran judíos. Nosotros, por ser gentiles, nos identificamos primeramente con la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero solamente un gentil puede hacer eso si ha conocido a Jesús como Señor y Salvador, como Señor y Cristo también, como Señor y Cristo. Esos son los mismos principios que le dice básicamente el apóstol Pablo. Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo, Señor y Salvador de los hombres. Por eso es maravilloso mirar este principio, hermanos, de identificación. Y la pregunta es: ¿cuántos de ustedes realmente se han identificado con Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que dice la Biblia es que nadie se puede identificar con Cristo si primeramente no lo recibe y cree en Él. San Juan, el Evangelio de Juan, que ustedes lo conocen, ese texto lo hemos leído muchas veces. San Juan capítulo 1, vamos allá un momentico. En San Juan capítulo 1, ahí pegadito del libro de Hechos está San Juan. El texto anterior, o el contexto del versículo 12, que es el texto que tenemos ahí, dice muy clarito que Jesús vino al mundo, Él vino a su pueblo y su pueblo no le conoció. En el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, porque Él vino al mundo. Juan 1, 10 voy. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, de Cristo vino a su creación y su creación no le conoció como creador. A lo suyo vino, a su pueblo, a su nación. Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. La cobertura se abre en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, escuche, a los que creen en el nombre de Él, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que se identifica con Cristo al recibirlo y creer en Él, ese llega a ser hijo de Dios. Otra vez les pregunto, alguna vez les he preguntado, o vuelvo a preguntarles: ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. ¿Y su nombre es? Jesús. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios Padre nos hizo miembros del cuerpo de su Hijo. Y en Él somos hijos adoptados gracias a que Él dio su Hijo y formó un cuerpo para su Hijo de los creyentes. Pero el verdadero Hijo de Dios es Cristo. Por eso si la persona no se identifica con Cristo al recibirle y creer en Él, no puede ser hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios no es un derecho que usted tiene, es un privilegio que Dios nos da. Por eso el texto dice: le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por haber creído en el Hijo de Dios. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por eso ellos se identificaron con Cristo, y Pedro les dice: tienen que arrepentirse y tienen que reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Y esta es una de las obras que realmente una iglesia bíblica tiene. Se identifica con Cristo y no acepta miembros si no se identifican con Cristo. Algunos se identifican con la denominación, otros se identifican con una versión de la Biblia. Pero
muchos les da vergüenza identificarse netamente con Cristo. No hay salvación si no es por la fe en Cristo. Pero también la Biblia dice que aparte de recibirle y creer en Él, se bautizan en el nombre de Él. Se bautizan en el nombre de Él. Mateo 28 muy claro: bautícense en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese es un mandato para nosotros los gentiles, para todos, realmente los que han creído. Por eso en la iglesia primitiva no se aceptaba ningún creyente si no se había bautizado. La semana pasada o antepasada hablábamos que el bautismo es el final de una correcta conversión y el inicio de un verdadero discípulo. El bautismo hace ese cambio entre se ha convertido y empieza a ser discípulo. Se ha convertido y empieza a ser discípulo. El etíope fue muy claro en Hechos capítulo 8 al decir, en el proceso de evangelismo, dice: aquí hay agua, aquí pide que yo sea bautizado. Y automáticamente pararon el carro, se bajaron, lo bautizaron y siguió gozoso su camino. El inicio de el final de una verdadera conversión es el bautismo, y el inicio de un verdadero discípulo es el bautismo. Por eso dice: vayan, bautícenlo y después enséñenle a guardar todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermano, el discipulado nunca va a acabar. La muerte va a ser un reposo del estudio, pero en la eternidad seguiremos aprendiendo de Él por los siglos de los siglos. Lo que tenemos aquí es muy poquito de lo que Dios es, pero esto es suficiente para conocerle en la tierra y disfrutarle en la tierra antes de que estemos con Él cara a cara, pero aprenderemos de Él por toda la eternidad. Y algo más que hace una iglesia bíblica al identificarse con Cristo es seguirle. Juan 10:27 es claro al decir: mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe que uno de los privilegios que tiene una oveja es conocer la voz de su pastor? Y ustedes tienen que aprender a identificar la voz de Cristo en cualquier siervo de Él que hable. Nosotros, los siervos de Dios, los que Dios nos tiene al frente, ustedes también siendo siervos de Dios, somos solamente instrumentos, ayudantes del Señor en la labor de cuidar ovejas. El pastor es Él. Ustedes deben conocer la voz de Dios. Por eso este texto dice en Juan 10:27, creo que ya lo han leído muchas veces: mis ovejas, porque hay muchos que no son ovejas del Señor. En la iglesia de Corinto habían ovejas de Pablo, habían ovejas de Pedro, habían ovejas de Apolos, y algunos decían: somos ovejas de Cristo, y esos quién sabe que si realmente lo serían. Pero Pablo se tiene que parar y decir: yo no tengo ovejas, Apolo tampoco, ni Pedro tampoco. Hemos sido solamente ayudantes de nuestro Señor, colaboradores de Él. Colaboradores de Él. Y vamos al libro de Efesios un momentico, porque allí en el libro de Efesios el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, les dice a los efesios. Una vez me hice la pregunta: ¿cuándo Cristo estuvo en Éfeso? ¿Y cuándo los creyentes de Éfeso estuvieron aprendiendo de Jesús? ¿Por qué? Porque en el libro de los Efesios, esta carta que le fue enviada a los Efesios capítulo 4, el versículo 20 y 21, después de que el apóstol Pablo les dice a ellos de su manera de andar y que deben andar distinto a los demás, porque un creyente debe andar distinto a los demás seres humanos. Usted no es cualquier ser humano, y usted, por ser un ser humano parecido a los demás, no es igual que los demás, porque usted fue sacado de allí y ahora pertenece al reino de la luz, no de las tinieblas. Por lo tanto, debe andar distinto, ser distinto, vivir distinto, porque usted no está aprendiendo de hombres, sino de Dios mismo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 20 y 21. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y la pregunta es: ¿cuándo Cristo fue a predicarles a ellos? Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuándo usted aprende de Cristo? Cuando realmente aprende de las Escrituras. Y cuando realmente se deja enseñar por los profetas y apóstoles, o sea, por las Escrituras, a través de siervos de Dios que Dios use para exponer las
Escrituras. Por eso debe identificarse primero con Cristo al recibirle y creer en Él. Segundo, identificarse con Él para luego seguirle. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y lo siguen. Una persona, hermanos, un creyente que no le guste, o un ser humano que no le guste estudiar la Biblia, que sea perezoso para estudiar la Biblia, la verdad es difícil creerle que es oveja de Cristo. Porque si hay una cualidad que tiene la oveja es que conoce la voz de su pastor y no sigue ningún otro pastor, sino la voz de su pastor. Y una oveja debe conocer a Cristo. El propósito que Dios tiene con cada pastor, evangelista o maestro no es que los creyentes se hagan miembros de una o X rebaño, sino que se hagan parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto conozcan su cabeza que es Cristo y sigan a Cristo, solo a Él. Ahora yo le hago la pregunta, hermanos, que Pablo le dijo y hizo a la iglesia de los Efesios. ¿Han oído usted a Cristo? ¿Han sido enseñados ustedes por Cristo? Porque esa es básicamente la naturaleza de la oveja. La oveja es una persona que sigue a su pastor. Y el pastor de una verdadera oveja es Cristo Jesús. Pablo dijo, Pedro, Apolos, Pablo, nosotros sencillamente sembramos. Apolos regó, ¿cierto? Porque dijo, Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Cristo. ¿Qué va a decir, hermano Roberto? De hecho, hermano, si nosotros no nos alimentamos espiritualmente la palabra, no adquirimos el discernimiento espiritual para entender la amada. Solo viene a través de las Escrituras. Solo viene a través de las Escrituras. Por eso es maravilloso este principio, hermanos, de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica se identifica con Cristo de la manera que Cristo lo dijo. Recíbanme y créanme. Identifíquese conmigo y síganme. Y síganme. Y por eso, hermanos, estamos aquí, porque le estamos siguiendo. Él fue el que nos ordenó congregarnos, y es lo que vamos a ver más tardecito. Ahora, aparte de identificarse con Cristo, una cosa más que hace una iglesia bíblica es que se identifica con el cuerpo. No puede existir un creyente que no se congregue. Que no se congregue. Es como decir que ya, bueno, no sé si ya lo han logrado, pero que exista un hijo sin madre o sin padre. Algunos podrán decir, bueno, sí lo puede haber. Ya cogen un óvulo y un esperma y lo meten allá en una máquina y sacan un bebé. ¿Cierto? Porque la gente está intentando ya hacer todas estas cosas. Pero el óvulo necesitó una mujer y el esperma necesitó un varón. Dios no quiere que ningún hijo nazca fuera de un lugar. No quiere, no es su voluntad. Él quiere que todos los hijos nazcan dentro de un hogar. Y cuando Él hizo la iglesia, la hizo realmente para que todos los que fueran miembros de la iglesia nacieran en la iglesia, fueran criados en la iglesia, fueran desarrollados en la iglesia, sirvieran en la iglesia y la iglesia los enterrara. ¿O no es así? Así es. Ese es el principio bíblico, que toda creyente nazca por el trabajo evangelístico de la iglesia, para que lleguen a la iglesia, sean criados en la iglesia, sirvan en la iglesia y la iglesia los entierre algún día también. Porque un día Dios va a levantar la iglesia para vivir con ella por los siglos de los siglos. Por eso es importante. Ahora, se identificaron con la iglesia. Versículo 41, ¿qué palabra dice que se identificaron con el cuerpo? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. ¿Sabe, hermanos, que la manera de añadirse a la iglesia es a través de la identificación con Cristo? Creen en Cristo, se identifican con Cristo a través del bautismo y la iglesia sabe ya quiénes son creyentes. ¿Cómo sabían la iglesia, los apóstoles, quiénes habían creído? Exactamente los que bajaban a las aguas. Y cuando salían de las aguas ya estaban los hermanos abrazándolos y recibiéndolos como hermanos. Recibiéndolos como hermanos. Y la palabra de Dios es clara en esta parte, que se identificaban con el cuerpo a través del congregarse.
se añadían al grupo, al rebaño de los apóstoles. Y Hebreos es muy claro en este texto, Hebreos 10:24, no dejen de congregarse. Y el texto dice, no lo hagan como aquellos que lo tienen por costumbre, porque para el creyente no debe ser una costumbre congregarse. El venir un domingo al servicio no debe ser una costumbre, debe ser parte natural de nosotros. Debe ser tan natural como comer, tan natural como dormir, tan natural como hacer las cosas naturales del cuerpo, porque es parte del diseño del cuerpo. El cuerpo. ¿Alguna vez usted ha visto a alguna persona caminando por pedacitos? Una pierna va allá, otra viene acá. Creo que en algunas películas se ve, ¿cierto? Que camina el cadáver, el cuerpo con la cabeza en la mano. No, el cuerpo fue diseñado para vivir juntos. El cuerpo fue diseñado para trabajar juntos y fue diseñado realmente para permanecer juntos hasta el final. Y lo maravilloso de una iglesia bíblica es que realmente se identifica con el cuerpo a través del congregarse. Por eso dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso que es habitar los hermanos juntos, sí, pero en armonía. Hay una enfermedad que ataca el cuerpo, que le quita la armonía al cuerpo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Parkinson. Hace que el cerebro no controle ya los miembros. Y hay algo que entró a nosotros que impide que nosotros vivamos juntos, y es el pecado. El pecado impide y no quiere que nosotros vivamos juntos. De hecho, trabaja en nosotros para que cada uno viva solo y para que cada uno se desagrade de los demás, para que no estemos juntos. Pero Cristo vino para que estuviésemos juntos, y Dios quiere que estemos juntos porque un día nos va a tener juntos. Esto que estamos haciendo hoy aquí es una preparación y un preparativo para la vida eterna. Mira el que está al lado. Mira el que está al lado. ¿Cree que en el cielo, si en la habitación que el Señor tiene reservada para usted, posiblemente esté con el que está al lado? Algunos también te sabían, contigo haría también. Sí, con él. Si es del Señor, va a estar con nosotros. Si soy del Señor, voy a estar con ustedes. Ese es el principio bíblico. Porque aquí, lamentablemente, cualquier cosa nos separa. Allí nadie nos separará. Porque nos hizo para vivir realmente identificados con el cuerpo. Yo les decía alguna vez, ¿a cuántos de ustedes les sirve esta mano? A mí, a este cuerpo nomás, a este cuerpo. Este cuerpo puede poner esta mano al servicio de ustedes, pero ella no le obedece a ustedes ni le sirve a ustedes. Si esta mano le va a servir a ustedes, ya no le sirve la mano, le sirve el cuerpo. El cuerpo completo. Para que esta mano le sirva para que ustedes tienen que ir el cuerpo completo y poner la mano al servicio suyo. Porque fue diseñada solo para armonizar en este cuerpo, fue diseñada para obedecer en este cuerpo, y es parte de la belleza de este cuerpo, ¿cierto? Y posiblemente si usted le hace una mano y yo muriese y esta mano se la van a colocar a usted, de pronto le queda dispareja, o de pronto su cuerpo no la acepta, ¿cierto? Algunos tienen la mano muy pequeña y le queda una más grande que la otra. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un diseño distinto. Y usted y yo, como iglesia de Dios, fuimos hechos para habitar en el cuerpo de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, vivir en el cuerpo de Cristo, servir en el cuerpo de Cristo y resucitar con el cuerpo de Cristo y vivir con Él por los siglos de los siglos. Lo segundo que vemos aquí, al identificarse con Cristo, es que el cuerpo se identifica a través de los dones. Primera de Pedro, capítulo 4, 10 dice, cada uno de vosotros, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrarlo, ponerlo al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Efesios, vamos a Efesios un momentico. Este texto quiero relacionarlo con el libro de Efesios. En Efesios
Libro de Efesios, ¿están allí? Capítulo 2. Voy a leer el versículo 20 en adelante. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles o profetas. Recuerde que la palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, aquí lo tratan de edificio, en otros textos lo tratan como cuerpo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 20 en adelante. Hermanos, es maravilloso entender estos principios y disfrutar ese privilegio, hermanos, de ser un cuerpo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 16. 15-16. Efesios 4, 15-16. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez la escritura, crezcamos en todo aquel que es ¿qué? La cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, escuche, todo el cuerpo, cada uno de ustedes, cada uno de los que han creído, bien concertados y unidos entre sí, ¿por qué? Por las coyunturas que nos ayudan mutuamente, según la actividad, escuche, según el don que cada uno ha recibido. ¿Qué debe hacer? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, cuando usted viene a la congregación como creyente y viene para edificarse usted, mas no para edificar a los demás, usted no vino al propósito correcto de Dios. No vino al propósito correcto de Dios. Recuerda el principio bíblico, es más bienaventurado recibir que dar. Ah, no, es al contrario, ¿cierto? Ah, ya, algunos estaban diciendo amén ya. Más bienaventurado es dar que recibir. Usted debe llegar aquí, hermano, con la disposición de relacionarse con el resto del cuerpo. Si la cabeza le dice al cuerpo, vamos al baño a bañarnos, ¿cuánto del cuerpo va? Todo. Y es interesante cómo en el baño, digamos, vamos a hablar de las manos se relacionan con todo el cuerpo, porque son las manos básicamente los instrumentos que el cuerpo usa para bañarse todo. Y se relaciona con todo el cuerpo. Al disfrutar el servirle a todo el cuerpo para que todo el cuerpo quede limpio. Hermanos, si usted viene aquí a la congregación y no viene con la disposición de saludar por mínimo a 99 de los 100, porque el otro es usted, usted no vino realmente como miembro del cuerpo. ¿Sabe que es triste a veces? Bueno, yo lo veo como triste, no sé los demás cómo lo verán. Pero es triste ver que termina el culto y pareciese que viniese el Señor y se lo llevara a todos. Desaparecen, hermanos. ¡Brum! Porque algunos no vienen como cuerpo, vienen como religiosos a escuchar la misa del domingo y salir corriendo. Hermano, el verdadero creyente viene a congregarse y viene a compartir con los demás de lo que Dios le dio. Algo, aunque sea un saludo, hermano. Hay una canción maravillosa que dice: ¿cuánto cuesta un saludo? ¿Cuánto cuesta sonreír? ¿Cuánto cuesta ser amable y hacer hacer tú feliz? No cuesta nada, solo dar la mano a otro. Y como creyentes, Dios quiere que vayamos más de la mano, que nos demos un abrazo y, si es posible, un ósculo santo. Un ósculo santo. Un beso en la mejilla, un beso en la frente, un beso en la mano. Hermanos, es maravilloso disfrutar el privilegio de ser cuerpo, Usted no es un anillo en el cuerpo, no es una cadera en el cuerpo, no es un collar en el cuerpo, no es un par de lentes. Esto no es del cuerpo. Usted, si ha conocido a Cristo, es miembro del cuerpo y debe disfrutar como parte de las obras de Dios, relacionarse con el cuerpo. Me encanta el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 12 y 13, cuando el Señor sube al monte y ora y baja a escoger a sus discípulos. Y dice que escogió a 12. ¿Para qué?
para que estuviesen con Él. Él quería relacionarse con los suyos. Él quería relacionarse con los suyos. Estuvo con ellos todo el tiempo. Hasta el final los cuidó. Oró por ellos y les encomendó hacer el trabajo para que después llegásemos nosotros. Hermanos, ese que está a su lado, ese que te agrada y no te agrada, pero que ha conocido a Cristo, con ese usted va a vivir por los siglos de los siglos. Porque somos parte del cuerpo. Parte del cuerpo. Y es maravilloso entender este principio. Lo siguiente que vemos en las Escrituras, otra obra que realmente aprendieron ellos. Vamos al libro de Hechos otra vez. Y ya en el versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso ya lo vimos en la relación con el Padre, ¿cierto? Pero en relación unos con otros dice: ¿y perseveraban en qué? En la comunión unos con otros. Es interesante ese principio, perseveraba, porque la verdadera iglesia bíblica persevera en la comunión unos con otros. Versículo 42. Hermanos, lo que estaba charlando hace un momentico, es necesario que usted y yo lo vivamos ahora. Porque el resto del texto nos dice cómo perseveraban en la comunión unos con otros. Dios nos dio la manera. Esta es una manera de perseverar en la comunión. Pero una cosa es estar aquí, otra cosa es tener comunión. Una cosa es estar aquí, otra cosa es tener armonía. Yo le hago una pregunta, no la responda. ¿Con cuántos de los hermanos de la congregación de este rebaño la vid usted tiene armonía? Como dicen por ahí, se la lleva bien. ¿Y con los demás? Porque si usted no busca la armonía con todos, no está buscando vivir como cuerpo de Cristo. Dios quiere que tengamos armonía todos. Por eso el texto dice, el versículo 42, en la comunión unos con otros. Unos con otros. ¿Cómo lo hacían? En el texto nos dice primero que lo hacían participando en el partimiento del pan. Posiblemente era la cena. Recuerde que la cena allí en Israel no es como nosotros tomemos, con dos símbolos. Ellos realmente se comían una buena arepa de trigo sin levadura, un buen pedazo de cordero, hierbas amargas y una buena copa de vino. Similar a como al almuerzo que nosotros hacemos a veces los domingos en la mañana, donde todos hacemos fila y comemos lo mismo. Pero la pregunta es, ¿comemos en armonía? Porque uno puede comer aquí pero quejándose. Otra vez lo mismo. ¿Cuándo cambiarán esto? Bueno, cuando aprendemos más. ¿Qué plato tan grande? ¿Qué porción tan pequeña? ¿A qué le dieron más y por qué aquel? Debe ser de la rosca. Menos mal que eso no sucede aquí, pero bueno. Eso no es armonía, eso es división, eso es conflicto, eso no es cuerpo. Yo me he puesto a preguntarme y me he hecho esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios le hubiese dado a todo el cuerpo el privilegio de tener las partes gustativas? Porque la única parte del cuerpo que tiene la parte gustativa es la lengua, ¿cierto? Y puede saborear cualquier cosa y decidir, porque al fin y al cabo es el cerebro con la lengua quien decide si pasa o no pasa. Porque tampoco es la lengua quien lo decide, es el cerebro con la lengua decide, eso pasa, eso no pasa. Y yo me he hecho la pregunta, bueno, ¿por qué nosotros nos pasa, digamos, comernos un pedacito de carne cualquiera? Pero no somos capaces de comer una rata como lo hacen los chinos. ¿Quién toma esa decisión? ¿La lengua o el cerebro? El cerebro, la cabeza. A ellos ya nacieron comiendo rata y para ellos comer rata es una delicia, para ellos comer pollo aquí nosotros es una asquerosidad. Lo decide el cerebro con la lengua. Y doy gracias a Dios por eso. Porque imagínense que los pies teniendo, ¿cómo llaman las partículas gustativas? Papilas, bien. Papilas gustativas. Papilas gustativas en las manos, en los pies y en todo lado. ¿Qué conflicto tan terrible para que este cuerpo se alimente?
Se alimente. Es como decirle a ustedes, hermanos, ¿qué quieren que preparemos el próximo domingo? Hermanos, no preparamos nada. Nada. Es mejor decirle, hermano, cada uno traiga lo que le gusta y se lo come aquí frente a los demás. Dios le dio solamente a la lengua el privilegio de que se conecte con el cerebro para degustar el sabor de las comidas, y el resto del cuerpo lo recibe sin ningún problema. Sin ningún problema. Me he puesto a pensar, si el estómago tuviese ese gusto que tiene la lengua, ¿cómo viviría de amargado? Pero gracias a Dios que el estómago recibe todo. Todo lo que le llega al estómago, no importa lo que sea, él lo recibe. Porque el trabajo del estómago no es degustar, es hacer procesos y repartir. Y repartir. Y lo maravilloso de eso, se vimos en el principio, en el punto anterior. Cada uno de ustedes tiene un don. Y ese don, nosotros lo disfrutamos en esto, en la comunión unos con otros. Y ellos lo disfrutaban participando de la cena que el Señor les dio. Los que les gustaba y no les gustaba comían todos igual, porque era una orden de parte de Dios. Pero aparte de eso, también lo hacían perseverando en las oraciones. ¿Saben lo maravilloso que es orar juntos? Eso es tener comunión. Para comer juntos, para andar juntos y orar juntos, necesitan tener comunión unos otros. Motivos iguales para estar juntos. Iguales para estar juntos. Hermano, Dios nos dijo qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo tener comunión? Participemos de la cena juntos. ¿Cómo tener comunión? Perseveremos en la oración juntos, intercedamos los unos por los otros. Pero también el texto dice que practicaban la verdadera unidad. Practicando la verdadera unidad. Vamos a leer el versículo 44 al 45. Todos leamos, a ver. 1, 2, 3. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hasta ahí, paremos ahí. Practicaban la verdadera unidad. ¿Cómo lo hacían? Compartiendo. Lo maravilloso del texto es que dice el versículo 44, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Bueno, aquí básicamente tenemos un grupo maravilloso de entre 120 a 150 personas. Yo le hago una pregunta, es, ¿con cuántas de estas personas en esto usted practica esto? ¿Con cuántas? Porque a veces el único día y momento que estamos juntos es aquí, sentados, callados y a veces sin mirarnos. Si yo hiciera un ejercicio de preguntarle cómo se llama la persona que está al lado, ¿cuántos de ustedes sabrían? Miren la persona que está al lado y no le pregunten nada. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llama la persona que está al lado? El hermano Leo dice que no la suelta para siempre saber con quién está sentado. Bien. Por favor, hermano, relaciónense un momentico porque algunos no saben cómo se llama el vecino. Si es soltero, si es casada, si es viuda, puede estar su esposo sentado al lado suyo, por favor. Relaciónense, por favor, un momentico. Pregúntense quién es. Bueno, hermano, ya, listo. Siguiente pregunta que le va a hacer. Pregúntele, hermano, ¿qué tiene para vender y compartir conmigo? Pregúntele. Ay, sí, menos. Bueno, escuchen, hermanos, volvamos otra vez acá. ¿Sí ven cuán maravilloso es compartir? ¿Y cuán difícil nos queda hacer esto? Porque mire, el texto dice, el versículo 44, todos los que habían creído, esto es una evidencia de creer. Una evidencia de que usted ha creído es que usted deja de ser tacaño y empieza a compartir de lo que Dios le ha dado. Una evidencia de creer es que usted empieza a pensar en la necesidad del otro, no en la suya solamente.
y empieza a compartir, porque algunos son buenos para pensar en la necesidad de otros y salir a pedir a otros, pero no dan nada de lo que ellos tienen, porque lo mío es mío y nadie me lo quita. Pero el texto es claro: todos los que habían creído, todos sin excepción, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa eso? Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Hermano, cuando necesite lo mío, pueda usarlo. Cuando necesite lo tuyo, hermano, gracias por ponerlo al servicio. Pero aquí iban mucho más allá. Escuchen, hermanos, vengan. Escuchen un momentico. Versículo 45. Estaba mirando este versículo 45 a ver si compramos el templo pronto, hermano. Que no es para mí, es para todos ustedes. Dice: vendían sus propiedades, vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. Ahora, ustedes ven en Hechos capítulo 4, la parte final, escuchen, hermanos, y capítulo 5, cómo se ve un ejemplo de un hombre que vendió una propiedad y dio todo para repartirlo entre los necesitados. Y había otro que tenía otra propiedad y quiso tener la fama. No quiso ayudar, sino tener la fama que tal vez le dieron al otro, porque otro tal vez oraron por él públicamente, todo el mundo supo. El hermano Bernabé vendió su casita y aquí está la plática, hermanos, vengan, los que tienen necesidad, vamos a darles un buen mercado. El otro quiso tener la fama y los aplausos, pero no la disposición que tuvo Bernabé, y terminó muerto. Terminó muerto. Mire, la iglesia primitiva, hermanos, ¿por qué vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno? Porque eran demasiado los necesitados. ¿Usted sabe lo que significa que lleguen 3,000 un solo día a la iglesia? Y que a los 8 días se le anexen 8,000 más. ¿A cuántos hay que ayudar? Por lo mínimo, esta congregación, ya en el capítulo por ahí 9 más o menos, eran más de 20,000. Pero ¿saben que el pueblo judío tiene esta costumbre aprendida del Antiguo Testamento? Ayudarse los unos a los otros. Todo judío, sin importar dónde esté, trabaja y manda sus diezmos y sus ofrendas a Israel. Por eso Israel nunca ha caído. Y si usted averigua quiénes son los mejores científicos y la gente más poderosa en la tierra, ¿quiénes son? Los judíos. Los judíos, los de plata. Nosotros somos todos judíos, ellos son judíos. Pero es maravilloso mirar, ¿por qué? Porque Dios los bendice. ¿Por qué? Porque hacen las obras de Dios. Dios los bendice porque hacen las obras de Dios. Es que suplir la necesidad de los unos de los otros. El principio bíblico no es que no haya necesitados en el mundo. El principio bíblico es que no haya necesitados en la iglesia. ¿Sabe que los gobiernos les gusta usar las iglesias para ellos hacer las campañas políticas de ellos? Y la iglesia nunca debe prestarse para ello. Pero todos los recursos que la iglesia consiga sí debe usarla para suplir las necesidades de la gente en la iglesia, los necesitados de la iglesia. Dale la palabra, hermano. En Israel, muchas naciones pasaban muchas dificultades, pero Israel no las pasaba porque ellos cubrían las necesidades de los unos de los otros. Por ejemplo, ¿por qué cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, el único que se levantó para recibirlos fue Lot? Porque había un principio en el corazón de él. Recuerdo que ellos llegaron al atardecer del día. Y Abraham, que fue llamado por Dios, habían sido enseñados por Dios. Y Lot, que era el sobrino, había aprendido de Abraham que no se debe dejar a ninguna persona en la calle cuando llega la noche. Y todo judío trabaja para que ninguna persona duerma de su pueblo en la calle, sino que tenga donde dormir. Y por eso todos tienen un cuarto especial para que alguien duerma. Y por lo general no es dentro de la casa, puede ser a un lado. Por protección es a un lado. Ahí el famoso cementerio. Porque el cementerio era conocido como la pieza que hoy llamamos pieza de huéspedes. Allá llamaban cementerio, que es la pieza de los que van de paso. Porque el cementerio es un lugar de paso, temporal. Y es maravilloso este principio, hermanos, en que ellos realmente participaban de una verdadera unidad. Y esa unidad la hacían de esta manera. Ya le tenga la palabra, hermano, ya le doy la palabra. Voy a mandar estas 4 cosas que están aquí. El texto dice que practicaban la verdadera unidad, compartían con todo
todos los que han creído, con todos, era de todos. Lo hacían estando juntos, teniendo en común todas las cosas y compartiendo con los necesitados de manera generosa. De hecho, Dios los estaba preparando para lo que venía. ¿Qué venía? La persecución. ¿Y sabe que los que tienen bien les queda difícil salir corriendo? El que no tiene nada, corre más fácil. El que no tiene nada, con lo que tiene, corre. Pero el que tiene mucho, le toca como la mujer de Lot, mirar para atrás y a veces quedarse pegada en un solo lugar y hasta a veces devolverse, amando más las cosas de este mundo que la gracia de Dios. Hay algo en este momento, hermanos, que debe llevarnos a nosotros a compartir los unos con los otros, la segunda venida de Cristo. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Cada uno de lo que tiene comparta con los que no tienen y hagámoslo no buscando algo, sino compartiendo generosamente con nuestros hermanos, porque en el cielo lo vamos a compartir todos en unidad por los siglos de los siglos. Hermano, por favor, hable. No, pastor, conforme a lo que usted dice que los judíos, ellos nunca pasan la necesidad por eso, porque ellos por lo menos ellos van a otro país y ellos buscan al hermano, o sea, a lo de su misma tribu. Así es. Y las personas que están apoderadas lo reciben. Facilitan, sí, les recibe, les da casa, les da eso, y ellos le pagan y diezman al mismo tiempo. Porque a través del líder diezman a la nación hay también. Una hermandad muy, pero imagínense, por lo menos vamos a poner nosotros un ejemplo, los venezolanos. Aquí yo he entrado en empresas que otros venezolanos hablan mal de los. No quieren que le quiten el trabajo a los. Eso es lo que no existe con ellos. Y lo terrible no es que suceda allá, lo terrible es que sucede entre nosotros. Buscamos cómo hacernos caer los unos a los otros y cómo cada uno coge la mejor pieza. Cuando vamos a almorzar, ¿cuál es la intención primaria del corazón? Sentarnos en la puerta. ¿Para qué? Para ser el primero en que suba arriba. Siempre tiene que ser alguien primero. Pero dice la Biblia, no buscando cada uno su propio beneficio, sino que almuercen otros primero que yo. Primero que yo. Y qué bueno, hermano, es que practiquemos lo que el Señor nos dice como Dios nos lo dice. Con todos los creyentes. Por eso dice, perseveraban en la comunión unos con otros, participando en el partimiento del pan, perseverando en las oraciones, practicando la verdadera unidad. Y esta otra, que dice aquí, es reuniéndose frecuentemente, congregándose. Pregunta, ¿cuántas veces se congregaba la iglesia primitiva? Por eso dice que estaban juntos siempre. Si yo les dijera, hermano, vamos, de aquí en adelante vamos a congregarnos todos los días, más de uno de ustedes buscaría otra iglesia. Lo haría de todo corazón. Pero si usted quiere estar junto con una persona, ¿cuánto tiempo debe encontrarse con ella? Todos los días. ¿Cuántos de ustedes se casaron para verse con su esposa cada semana? Pero ¿por qué algunos sí aceptan el trabajo que los despacha de la casa un mes, 3 meses, 4 meses? Si hicieron una promesa de estar juntos hasta que la muerte los separe. Es interesante. El mundo trabaja para dañar la verdadera comunión. Usted y yo tenemos que renunciar a aquello que deteriora la verdadera comunión y nos hace vivir en comunión. Jamás un varón y una esposa debe aceptar un trabajo que lo aparte de su familia. Porque el Señor dice, en lo único que les permito estar solos es cuando estén en el culto. ¿No dice eso? Después vuélvanse a juntar otra vez para que Satanás no los tiente y no los separe. Y la Biblia dice eso, 1 Corintios 7. Solamente sepárense como esposos para orar. Después vuelvan a estar juntos para que Satanás no los tiente. Ellos estaban juntos. Dice que se reunían frecuentemente, lo hacían con unanimidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Lo hacían cada 8 días, ¿cierto? No, lo hacían cada día. Pregunta, ¿podemos todavía reunirnos cada día? Sí. ¿Cómo lo hacían ellos? Lo hacían cada día, lo hacían en el templo y por las casas. Miren, hermanos,
Si usted no se puede reunir seguido, reúnase seguido con su familia y con sus hermanos cercanos. Mire, hermano, en la iglesia, no sé acá, pero no he hecho realmente un sondeo, pero en muchas iglesias, conozco iglesias y, por ejemplo, hermanos, hay barrios donde hay creyentes pentecostales, cuadrangulares, bautistas, presbiterianos, y no ha habido quien los una, al menos una reunión en el año. Ni siquiera en diciembre se comparten, oiga. No, ese es presbiteriano con los presbiterianos, este es pentecostal con los pentecostales. No, si él ha conocido a Cristo es su hermano. Y qué bueno que usted sea uno que le diga, hermano, usted creyente. ¿Qué nos identifica como creyentes? Cristo. Y si Cristo es nuestra base de la fe, hermano, reunámonos de vez en cuando, compartamos algo, comamos, vengan a mi casa, comamos. Esta vez invito yo. Pero sabe que no se hace así, pero tampoco se hace entre nosotros. Por ejemplo, vamos a empezar un ejemplo con el pastor aquí. Tengo cuántas familias cerquita. Aquí está el hermano Jason, está la hermana que pronto con que te va. ¿Y quién más? ¿Cierto? Del barrio. ¿Cuántas veces nos hemos reunido como familias para hacer algo juntos? No lo hemos hecho, empezando por el pastor. Pregunta, ¿cuántas personas creyentes viven en su barrio? ¿Cuántas veces se han reunido? La iglesia primitiva se reunía no solo en el templo, sino en las casas. ¿Para qué? Para comer juntos. Y la verdad, aquí en Antioquia sale barato reunirse, porque una arepa con un pedacito de queso y chocolate sale barato. ¿Cierto? Con 1,000 pesos comen 5. 5 arepas valen 1,000 pesos. Comen 5. Por eso el texto, ya les hablo de arepa hasta ahora, hermanos. Vengan, hermanos, otra vez vuelvan acá. Ya voy a terminar. Ya casi llega el tiempo de la arepa. Se reunían frecuentemente con unanimidad, se reunían cada día, se reunían en el templo, hermanos. Y miren lo que dice la siguiente parte. Dice, comiendo juntos en las casas. Eso significa familia. Pero tristemente ni siquiera la familia de las iglesias están comiendo juntas. Mire, y va más terrible, con estos horarios que le están colocando a nuestros hijos, ya uno no puede comer con ellos nunca. Desayunan solos y a las carreras. Llegan a almorzar y tocan las carreras. Y después los despachan para las 5 o 6 de la tarde y ya uno no se encuentra con ninguno. Satanás está trabajando de manera que nadie coma junto, porque el comer junto es una de las evidencias que tenemos comunión y es una de las maneras de permanecer juntos. Cuando un pueblo se divide a comer en casa, cuando una familia se divide a comer en casa, uno en el televisor de la pieza, otro en el de la sala y en otro en el del parqueadero, esa familia se acabó. Y mucho más en muchos hogares, cuando para el esposo hay pollo, para la esposa hay carne y para el hijo hay hamburguesas. Esa familia está destruida. Comían juntos. ¿Cómo lo hacían? Mire, dice la Biblia, lo hacían con alegría, o sea, no quejándose, y lo hacían con sencillez de corazón, comiéndose lo que les daban, dando gracias por todo ello. Esto realmente son las obras de una iglesia realmente que tiene comunión, hermanos. Y por eso el versículo 47 dice, alabando a Dios, y ¿qué más hacía? Teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Sabe, hermanos, que para hacer una verdadera evangelización tenemos que tener una verdadera vida interna? Para hacer una verdadera evangelización tenemos que ser una verdadera iglesia, hermanos. Por eso el Señor dice, en esto conocerán todos allá afuera que ustedes son mis discípulos, si ustedes practican esto adentro, si se aman los unos a los otros. Porque a veces es muy fácil hablar de amor, pero amarnos verdaderamente es todo esto. Es identificarnos con Cristo, es identificarnos con el cuerpo y es perseverar en la comunión como el Señor lo ha establecido. Hermanos, qué bueno aprender a ser familia y serlo como el Señor lo ha ordenado. Por eso vemos en el capítulo 2, versículo 41 y 47, dos obras maravillosas como resultado de esa obra de la iglesia. Aparte de esta, hay dos más. Una es tener el favor de la comunidad. Una de las cosas que doy gracias a Dios aquí en este lugar, es que hasta ahora no hemos tenido un vecino que se nos queje.
Excepto cuando ustedes a veces parquean los carros por ahí en las puertas de los hermanos, no lo hagan. Porque debemos tener la comunión. Y para tener comunión debemos respetar las leyes, ¿cierto? Pero qué maravilloso es saber esto. Yo sé que la mayoría de vecinos aquí alrededor, todos los domingos escuchan los signos al menos. No sé si la predicación la escucharán, pero los signos sí. Yo creo que los vecinos más cercanos escuchan la predicación, pero los signos sí. Y no sé qué actitud estarán tomando ellos. Pero tenemos que aprender, hermanos, a hacer las cosas bien. Mire, el texto menciona como conclusión dos cosas. Una, que sobrevino temor a toda persona. Por la vida de la iglesia sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas. Eso lo dice el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y la siguiente está en la parte final del versículo 47. ¿Cuál era? ¿Y el Señor qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Uno sale a evangelizar y no sabe quién va a ser salvo. Pero cuando la iglesia vive el evangelio, Dios empieza a traer los que son de él. Si algo Dios quiere para las ovejas que están afuera, es un rebaño que viva la Biblia para ellos traer. No un rebaño donde cada uno busque su propio beneficio, sino un rebaño donde todos busquemos hacer la voluntad de Dios. Donde todos busquemos vivir como vivió la iglesia primitiva. Los fundamentos están puestos. El Dios de nosotros no cambia. Sus principios tampoco cambian. Sus metodologías tampoco han cambiado porque son perfectas. Nosotros tenemos que vivir en este siglo XXI como vivió la gente del primer. Sí, ya han pasado 21 siglos, pastor. No importa. Los cielos pasarán, los tiempos pasarán, las culturas pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Por lo tanto, los principios que ellos vivieron los debemos vivir nosotros, nuestros hijos, hasta 1000 generaciones. Lo que usted aprende de la Biblia, de la doctrina de Dios, es aplicable en cualquier cultura, en cualquier principio y en cualquier lugar y para cualquier persona. Pero solo la pueden aplicar aquellos que se han identificado con Cristo como Señor y Salvador. Por eso, hermanos, qué maravilloso es tener unidad en todo. En todo. Y poder vivir para la gloria de Dios como vivió la iglesia primitiva. Quiero que terminemos leyendo Filipenses. Vamos al libro de Filipenses y terminamos leyendo junticos este maravilloso texto de Filipenses capítulo 2. Los primeros 4 versículos de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Están allí? Pónganse de pie, hermanos, y vamos a leer juntos. Vamos a orar después de haber leído para terminar. Y le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de tener las Escrituras. El privilegio que tenemos de tener la palabra de Él. El apóstol Pablo, hablando de esa unidad, de esa vida de la iglesia, dice estas palabras. Por tanto, leamos todos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Soberano Dios, gracias por tu palabra y gracias por la unidad que tú le has dado a tu cuerpo, Dios. Nosotros la mayor parte de veces no guardamos, no buscamos la unidad, buscamos nuestros propios beneficios. Pero tú quieres la unidad de tu iglesia. Tú nos has dicho lo que debemos hacer para vivir en esa unidad
para podernos relacionar los unos con los otros y en especial tener una buena relación contigo. Padre, pedimos perdón en todo aquello que como iglesia no hemos podido hacer todavía. Pero estamos aquí, Dios, y ruego tu bendición y la dirección de tu Espíritu para que podamos realmente, como tú nos lo has dicho en este texto y nos lo dices, podamos sentir lo mismo, podamos tener la misma disposición, las mismas metas, los mismos propósitos, para que podamos así todos hacer tu voluntad. Padre, enséñanos a no buscar nuestro propio beneficio. Ayúdanos a buscar el bien de todos como cuerpo. Que realmente protejamos, Señor, a todo el cuerpo como familia. Y que podamos vivir, Señor, en esa unidad todos los días de nuestra vida. Damos gracias por el placer de tener una cabeza perfecta, excelente, a Cristo Jesús. Y gracias porque Él ya ha pasado por todas las circunstancias, habidas y por haber, y puede comprendernos a nosotros y unificarnos y unirnos y llevarnos a la verdadera unidad y permitirnos vivir como familia verdadera. Ruego que nos unas desde el hogar y nos unas como iglesia, para que el día que tú vengas nos encuentres en unidad y haciendo lo que debemos hacer, cumpliendo tu palabra. Padre, al salir de este lugar, oro para que nos preservemos en el buen hacer, en el actuar conforme a tu palabra, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Clamo, Dios, para que tú guardes y bendigas a cada uno de los miembros de tu iglesia y de este rebaño en esta nueva semana. Si a ti te place darnos vida a todos, que todos podamos hacer tu voluntad. Y cada uno trabajando con sus manos en lo que tú le has dado a cada uno pueda vivir, Señor, para la gloria tuya, pero también pensando los unos en los otros. Danos la gracia de seguirnos congregando juntos en este lugar, pero también permite que podamos congregarnos en las casas, compartir como hermanos, disfrutar tiempo juntos y gozarnos en ser familia. La bendición tuya, la bendición de tu amado Hijo y la dirección de tu Santo Espíritu sea para con todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.